verdaderos apóstoles de la palabra de Dios. Bienvenidos a Formación Comunitaria, un programa para quienes en comunidad buscan el bien propio y el de los demás. Cuando en el Nuevo Testamento nos hablan del grupo de los 12, es evidente que se trata de algo más que una mera suma de 12 personas. Es una verdadera comunidad de vida en torno al Maestro. Bienvenidos. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Formación Comunitaria. Y de verdad que esta formación no solamente es para ustedes, es también para mí. Formación Comunitaria quiere ser un programa donde todos nos formemos mucho más. Yo creo que de verdad todos se forman para todas las misiones que desempeñan en el mundo. Todos estudian, se forman, estudian licenciaturas, posgrados, y todos tienen un afán de estudiar y está muy bien, perfecto. Yo creo que entre más estudies, más oportunidades tienes de desempeñarte mejor en la vida, de tener más éxito. Pero yo me pregunto, ¿le dedicas tu vida entera al estudio que se va a quedar? Que en el momento que tú te mueres, se va a quedar el estudio, no te va a servir absolutamente para nada. Más sin embargo, para estudiar lo que te va a servir durante toda la eternidad, pues no le ponemos nada de ganas. Entonces, este programa que se llama Formación Comunitaria, pues quiere ser de verdad eso, un poquito de estudio sobre las verdades básicas de lo que es nuestra Iglesia Católica, pero sobre todo, más que nuestra Iglesia Católica el Evangelio, la palabra de Dios, la divina revelación. Eso es lo que debemos todos de estudiar, de saber cada día, cada instante. Así que, bueno, pues estamos aquí. Y bueno, acorde con este tiempo, estamos viendo que Jesucristo es Dios. Sí, verdaderamente Jesucristo es Dios. Jesús es Dios. Dios verdadero, verdadero hombre, verdadero Dios, ¿sí? Esa unión que se le llama unión hipostática, ¿verdad? Esa unión entre las dos naturalezas, la naturaleza humana, naturaleza divina. Sí, nosotros tenemos lo que es la naturaleza humana, todos los hombres, los ángeles tienen naturaleza de angelical, naturaleza de ángeles, y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene naturaleza divina, ¿sí? Así que Él, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y por qué nosotros estamos dando este tema? ¿Alguien lo duda? Sí. Sí hay hermanos de otras denominaciones que lo dudan. Hay hermanos de otras denominaciones que en el primer momento no te lo dicen. Ellos como que lo callan, no te lo dicen abiertamente, pero ya cuando vas tú platicando con ellos y vas descubriendo y vas sobre todo, ¿verdad? Tratando de poner algunas ideas en claro, te das cuenta de que ellos de verdad no creen que Jesucristo es verdadero Dios. Es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios y un hombre y un hijo de Dios privilegiado, predilecto, ¿verdad? Y un gran hombre, pero el Dios verdadero, como ellos dicen, Jehová, no lo es. Y nosotros creemos eso, ¿sí? Y nosotros creemos que es igual, claro que no, perdón, dije mal, claro que no es el Padre, ¿verdad? Es el Hijo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es Yahvé, es el Hijo Jesucristo. Y también en algunas ocasiones yo respeto mucho cuando ahí dice nuestro Padre Jesús, tampoco no está bien dicho eso, ¿verdad? Una es la persona del Padre, otra es la persona del Hijo y otra es la persona del Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Mismo honor, mismo poder, misma divinidad. ¿Sí? Entonces Jesucristo ya lo dijo una y otra vez. Hoy precisamente acabamos de escuchar lo que es la primera lectura de Juan 20:28, cuando Tomás le respondió, cuando recordemos un poquito que los discípulos le dicen a Tomás, ¿hemos visto al Señor? Y Tomás les responde, si yo no veo, sí, así textualmente, ¿verdad? Si yo no veo, dice, sus manos. Tomás dice, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré.
Entonces dice que después, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio de ellos, estando las puertas cerradas. Y Jesús le dijo, la paz con vosotros. Luego dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira y métela en mis manos. Y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, y dichosos los que han visto y los que no han visto y han creído. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Aquí es una confesión como la que tuvo Pedro, el capítulo 16 de San Mateo, como la que tuvieron cada uno de los discípulos de saber que era Jesucristo verdadero Dios. Y aquí Tomás lo dice claramente, Señor mío y Dios mío. Si hubiera todavía un ápice de duda de que Jesucristo no fuera Dios, aquí él hubiera dicho, ¿no sabes qué? Soy el Hijo de Dios, soy un gran hombre, he resucitado, pero no soy Dios. Mas, sin embargo, él dice, si soy su Dios y su Señor, y lo soy, yo su Rey y Señor, yo su Dios, ¿verdad? Lo soy, porque él había dicho una y otra vez, yo soy. ¿Sí? Igualándose siempre al Padre. Precisamente eso fue el juicio religioso que lo llevó a la muerte. Pero hoy quiero leer nada más una cita bíblica y luego pasamos a otra de las preguntas que siempre se hacen. Para algunos que no han escuchado, yo les contaba que yo estuve platicando con una hermana de otra denominación. Su esposo nos pidió que habláramos con ella. Yo usaba su Biblia, ella usaba mi Biblia y tomábamos las frases bíblicas que acabo de decirles. Y no me acordaba de esta cita bíblica. Ella precisamente fue la que me la nombró. Y dije, gracias, me acordaste de esta cita bíblica. Ella dice, está escrito, ¿verdad? Está escrito en el libro de Isaías 42. Isaías 42, capítulo 8, dice así, yo Yahvé, ese es mi nombre, y mi gloria a otro no cedo, ni mi presa a los ídolos. Lo de antes ya ha llegado, y anuncio cosas nuevas antes que se produzcan, os las hago saber. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dije, hoy es cierto, muy bien, gracias por acordarme de esa cita bíblica. Yo Yahvé, ese es mi nombre, y mi gloria a otro no cedo, ni mi presa a los ídolos. ¿Sí? Y ella me decía, es que la gloria de Yahvé no la cede a nadie más. Tienes toda la razón. Dice, Yahvé dice claramente, mi gloria a otro no cedo. Yo Yahvé, ese es mi nombre. Entonces, y a partir de ahí, entonces dije, esto es básico, ¿verdad? Y entonces pues ya nos fuimos, ahora sí, a ver cuánta gloria le había dado el Padre precisamente a Jesucristo su Hijo. Pero bueno, eso lo vamos a ver después de esta pausa. Vamos a esa pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Miel Silvestre 22 89 62. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Nuevamente estamos con ustedes en su programa Formación Comunitaria y estamos viendo Jesús es Dios, ¿sí? Y hablábamos de esta cita bíblica de Isaías 42, donde nos dice muy claramente, dice Dios Yahvé, yo Yahvé, ese es mi nombre, y mi gloria a otro no cedo, ni mi presa a los ídolos. Eso es absolutamente cierto. Dios nunca cederá su gloria ni su poder a ningún ídolo. Eso es cierto. Y a Jesucristo, esa es la prueba, otra prueba más contundente de que Jesucristo es Dios.
porque habla no solamente una, sino varias veces de la gloria que ya tenía antes de venir a la tierra. Por ejemplo, aquí en el capítulo 13, 31, le dice, cuando salió, dice Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Y si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sí? Es decir, Él está hablando de la gloria que Dios le va a dar en sí. Nosotros sabemos que es parte de este plan de Dios cuando Jesucristo sea glorificado, cuando Jesucristo se siente, ¿sí? Se siente al lado, a la derecha del Padre. Así está escrito en la palabra de Dios, ¿sí? Ha llegado la hora, dice, de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Esto lo vemos en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, ¿sí? Y entonces, así cada uno de las citas bíblicas que nosotros podemos ir buscando aquí en el Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque está lleno de esas citas bíblicas de que yo voy a ser glorificado, dice Jesucristo. Entonces, es totalmente claro. Así lo dice Yahvé, yo a nadie cedo mi gloria. Y Jesucristo está diciendo que Dios lo va a glorificar, que va a ser glorificado a la diestra del Padre, que Dios lo va a glorificar. Y no solamente eso, dice, la gloria que tenía antes de mí, en el capítulo 17, versículo 5, dice desde el 4, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Esto es más claro, eso es clarísimo. Dice aquí muy bien, muy claramente que Él ya tenía la gloria. Dice, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese, Y ya les platicaba la semana pasada que cuando yo leí su palabra de esta denominación, su Biblia, yo tenía y fuimos al capítulo 1, con lo que conocemos como el prólogo de San Juan, y de verdad me dio un escalofrío, de verdad, así se los digo. Mi corazón como que se oprimió, dijo, esto no está nada bien, perdón que lo diga, pero esto no es de Dios, no puede ser de Dios. Cuando yo leí el prólogo y en vez de decir, porque lo dice, ahí sí está cambiado, muchas cosas no están cambiadas de su Biblia, y eso pues a mí me ayudaba porque era exactamente lo mismo que yo le quería decir. Pero cuando yo leí esto que dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, eso es contundente en nuestra palabra, la palabra era Dios. Y en su Biblia dice, y la palabra era un Dios. A mí me oprimió el corazón y me dio un escalofrío. Dije, esto no es de Dios, esto es satánico. ¿Cómo que es un Dios? ¿Otro Dios? Y de verdad dije, no, ella no. Ella está oprimida, ella está cegada, no va. Y de verdad, es como una venda que tenía en su ojo y que no podía comprender todo lo que yo le estaba diciendo claramente. Cada una de las citas, yo le hablé, por ejemplo, de Colosenses 2:9, pues en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, de Dios, ¿sí? Y en Hebreos 1, del 5 al 6, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, adórenle todos los ángeles de Dios, ¿sí? O también en Apocalipsis, simplemente en Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis 5, cuando dice, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la honra, la gloria y la alabanza, igualito que Dios. Los 4 seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron y adoraron.
¿sí? Y bueno, pues eso es exactamente lo que dice en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Salmo 24, ¿quién es ese Rey de la Gloria? Yahvé de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y le están dando en el cielo la misma palabra. Así que dice en el capítulo 1 también del Apocalipsis, yo soy, estuve muerto, dice, pero ahora vivo y tengo las llaves del Hades. Así que Jesús es Dios realmente, ¿sí? Sí, es decir, es Dios todopoderoso, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Yo creo que para nosotros los católicos eso no implica ningún problema el creer que Jesucristo es Dios, pero para otros sí. Y esto es bueno saberlo porque cuando lleguen esta denominación a mi casa y empiezan a meterme esas ideas, yo debo de tener bien claro, si yo no tengo al Hijo, no tengo al Padre. Eso es tremendo. Si yo no tengo al Hijo, no tengo al Padre. Es decir, por más que yo diga que pertenezco a Jehová y que pertenezco a Jehová, no tengo al Padre porque no tengo al Hijo. No puedo tenerlo. El único camino para llegar al Padre es el Hijo. No hay otro camino. Puedo yo hacer lo que sea, pero no voy a llegar al cielo si no es por Jesucristo. No voy a brincarme. No puedo brincarme ese camino. No puedo llegar por un X situación. Por la misericordia de Dios voy a llegar. No. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Y Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Así que cuando esta doctrina de verdad que es, pues que no sé qué palabra decirlo sin que se oya tan feo, tan drástico, pero la verdad es que es muy clara la palabra cuando dice, y sobre todo también cuando traigan otro evangelio, otro libro, diciendo y que lo leamos igual que el evangelio. Otro libro igual que el Evangelio, lo dice muy claramente. Bueno, ya me salió un poquito del tema de Jesucristo es Dios, ¿verdad? Lo dice muy claramente San Pablo. Dice, si a alguien les trae un evangelio diferente, aunque sea yo o un ángel, sea maldito. Y eso es tremendo, ¿verdad? Entonces, pues como vemos, cada una de estas preguntas que nos hacen, de estas cuestiones, ya hemos visto que por qué la cruz, ¿verdad? Hemos visto por qué la cruz, por qué llevamos la cruz nosotros, los cristianos católicos, la llevamos aquí puesta en nuestro cuello, la llevamos, no sé, siempre tenemos una cruz. En nuestra casa siempre tenemos una cruz, un crucifijo y bueno, ya dimos la respuesta por qué. Luego también vimos lo que es el purgatorio, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ya muy claro todo eso. Ahora vamos a ver algo también que siempre nos dicen, siempre están diciéndonos que la sola fe salva, ¿sí? La salvación por la sola fe o por las obras, ¿ya? Es decir, ¿qué es más importante, la fe o las obras? ¿Sí? O deben de ir juntas, ¿verdad? O es cierto que como hay la doctrina de otras denominaciones por la sola fe, esa es una doctrina, ¿verdad? Que nació en las otras denominaciones, diciendo que solamente por la fe seremos salvados. Pero vamos a ver con algunas citas bíblicas qué nos dice la palabra. ¿Qué nos dice la palabra hablando precisamente de las obras y de la fe? Sí, la salvación, ciertamente que las obras no la hacen solamente, más bien son ambas, ¿sí? Es decir, son ambas, porque ciertamente que las obras solamente puede ser solamente filantropía. Pongamos el ejemplo de una persona que va a África y lleva medicina y lleva, no sé, lleva regalos y lleva dinero y lleva muchas cosas, hace mucho bien y se toma fotografías con los negritos y se toma las fotografías abrazándolo y bueno, pues ella le dice, pues pónganlo en las revistas, ¿verdad? Y bueno, pues esto yo quiero que salga en los periódicos, que yo soy una persona buena que hace el bien. Entonces ahí ya es otra cosa, ya no es amor al prójimo, ya no son obras para que, como las que dice el Señor en el Evangelio, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Ese es el sentido de las obras de misericordia. Cuando lo haces conforme a Dios, lo dice muy claramente el Señor en el Evangelio según San Mateo.
Y bueno, no es que nosotros lo digamos que está mal, lo dice el Señor. No somos nosotros que decimos, ay no, mejor cállate, no debes de decir lo que estás haciendo. Pues no, lo dice muy claramente Jesucristo en el Evangelio de San Mateo. Dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, ¿sí? Entonces estas personas le pudiéramos decir más bien que es filantropía, ¿sí? Filantropía, es decir, hacen el bien por eso precisamente, por la palabra filantropía, que es muy diferente. Entonces, cuando son esas obras, pues claro que no les va a dar la salvación, porque lo hacen por otra motivación muy diferente, ¿sí? Pero vamos a seguir con este mismo tema después de esta pausa. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Formación Comunitaria y estamos viendo que debemos de conservar la salvación por medio de la fe, por medio de las obras, pues por las dos. Vamos a ver algunas citas bíblicas. ¿Y en qué nos basamos y por qué nosotros estamos diciendo esto? Porque hay una premisa en algunas, sobre todo, ¿verdad? Ya no tanto, pero sí hay alguna premisa en las denominaciones, es decir, en otras palabras, los protestantes, está mal dicho protestantes, vamos a decirles otras denominaciones, sí, donde dice que solamente cree y te salvarás. Es decir, no son necesarias las obras, como tampoco puede ser solamente las obras. Antes de irnos, veíamos cómo algunas personas famosas, pues van y se sacan fotos porque van con los negritos, con las personas del África, y entonces pues se sacan fotos y luego las ponen en los periódicos y entonces pues para que todo el mundo vea lo que ellos hacen, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pues bueno, dice la palabra de Dios muy, muy claro, ¿verdad? Dice así en el capítulo 6 de San Mateo: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagáis limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas, en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que es muy claro para decirnos el Señor cuál es la limosna que Él pide de nosotros. La limosna en secreto, ¿sí? Ya vimos que cuando nosotros no lo hacemos en secreto, pues entonces es lo que nosotros llamamos altruismo o filantropía, que también es amor hacia las personas, es tendencia de procurar el bien hacia las personas y de manera desinteresada, ¿verdad? Es decir, también, pero no se hace por el amor a Dios, sino en muchas ocasiones de manera para brillar ante los demás, ¿sí? Cuando esta ya lleva un interés, entonces ya es otra cosa. Yo no digo que esas obras a estas personas no les den la salvación, quién sabe, yo no puedo juzgar una obra de esta índole. Yo no soy Dios, solamente sabe el corazón de cada persona. Yo tampoco puedo decir que estas personas no se van a salvar haciendo el bien, a lo mejor mucho más que yo, ¿ya? Quién sabe, ¿verdad? Pero el sentido es este: las obras sí son importantes en el concepto de que junto con la fe, sí, deben de ir. ¿En qué nos basamos? Pues precisamente en el libro de Santiago, la carta a Santiago. Nos habla muy claramente Santiago 2, 14 al 26. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Sí? ¿Acaso podrá salvar la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice
vayan en paz y calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, si la fe no tiene obras, está realmente muerta. Y si al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Si quieres saber, tu insensato, que la fe sin obras es estéril, Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con las obras? Y por las obras la fe alcanzó su perfección y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice: creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado no por las obras, es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras, dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que sí hay que hacer las obras junto con la fe. Entonces, vamos a ver también en el capítulo 14 del Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, que es lo que dice. Dice así: luego oí una voz que decía desde el cielo. Bueno, estamos hablando en el capítulo 14 un poquito en el contexto. Dice que él seguía mirando y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero. Y se oyó un ruido enorme y cantan un cántico nuevo, es decir, está en el cielo, ¿verdad? Está en el cielo. Y a él en el cielo es cuando escucha esta voz. Aquí se requiere la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Luego oí una voz que decía desde el cielo: escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor, desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí es muy claro, sí, que descansen en paz, porque sus obras los acompañan. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nos dicen que lo único que nos vamos a llevar cuando nos muramos no es nada, absolutamente nada, más que eso, el haber hecho la voluntad de Dios, las obras, pero no son ellas las que nos van a dar la salvación? Eso también es importante, sí, que nosotros lo tengamos en cuenta, sí. Debemos de verdad de decir, nada que hagamos, por más perfecto que sea, puede darnos la salvación. Lo único que puede darnos la salvación es Jesucristo. Recordemos aquella ocasión que le dicen precisamente los discípulos, y que les dice él, qué difícil, es más fácil, dice, que pase un camello por el ojo de una aguja, de que un rico se salve. Y entonces dicen los discípulos, uy, pues entonces eso está muy difícil. Y dice el Señor, sí está difícil. Más para Dios nada es imposible, ¿sí? Para Dios nada es imposible, ¿sí? Así que dice, pues sí está difícil salvarse por nosotros mismos, aunque hagamos muchas obras muy perfectas, y en la fe, eso no va a ser suficiente. Eso no es lo que nos va a salvar. Nos va a salvar precisamente, sí, eso es cierto, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos va a salvar, pero también las obras nos van a acompañar. Esa misericordia y esa fe que nosotros tenemos, ¿cómo se va a expresar? Por medio de las obras. Aunque nosotros sabemos que por más que nosotros digamos, es que ya hice muchas obras, ya tengo segura la salvación. No. Es decir, la salvación debo yo de tener bien en claro que solo y absolutamente solamente por Jesucristo, por su misericordia infinita, sí, me va a dar la salvación. ¿Que son importantes? Sí, son importantes, ¿verdad? Porque aquí lo acabamos de leer en el libro del Apocalipsis 14:13. Pero vamos a leer otra cita bíblica que allí no nos va a quedar la menor duda de que sí vamos a ser juzgados en el amor.
Y el amor, pues definitivamente se traduce en obras, ¿verdad? Es decir, el amor son hechos, no nada más palabras. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Sí, las personas pueden decir mil veces te amo, pero si no lo hacen, son sus hechos los que los demuestran, pues son puras palabras, y las palabras son nada. Lo que demuestra un verdadero amor son los hechos. Y en el capítulo 25 de San Mateo, te lo dice muy claro. Capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregados delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo, que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirá también esto: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y entonces les responderá: en verdad les digo que cuanto dejasteis de hacerlo con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues esto es muy claro, ¿verdad? Definitivamente es muy claro. Aquí, en el juicio final, así dice precisamente esta perícopa, en el Evangelio de según San Mateo, repito, capítulo 25, versículo 31, habla muy claramente en dónde va a estar el juicio, ¿sí? Nuestro juicio. Y lo dice San Juan de la Cruz: al final de nuestras vidas nos juzgarán en el amor. Así lo dice San Juan de la Cruz. ¿Sí? El juicio que vamos a tener al final de nuestras vidas será en el amor. ¿Sí? Recuerdo una discípula, una hermana que estaba muriéndose. Ella sabía que estaba muriendo, es la primera que se ha muerto, bueno, la segunda que se ha muerto como discípula de Jesús. Y ella le decía al padre que la fue a confesar, todavía hablaba muy bien. Decía: Padre, yo no recé mucho, pero amé mucho. Y yo decía: ¿es cierto? Irma amó mucho. Ella entró ya muy grande con nosotras, pero ella a sus sobrinos les dio su carrera, trabajaba tenía muchos sobrinos y les dio carrera y los amó, y los sobrinos por supuesto que la aman muchísimo, y ella era muy misericordiosa, era una artista, y es cierto lo que ella dijo, le salió del corazón. Dice: yo no recé mucho porque no se me daba mucho la oración, pero cómo amé. Y es cierto, y era una mujer muy buena, y claro que oraba, por supuesto que oraba, pero ella decía que no se le había dado mucho la oración de contemplación y mucho la oración, toda esa clase de oración, pero que había amado mucho, y yo soy testigo de que amaba mucho. Yo personalmente, yo creo que yo me sentí siempre muy, muy, muy amado por Irma, Dios la tenga en el cielo, ¿sí? Y de verdad es cierto, cuando nosotros vemos el juicio final, no, el Señor no pregunta ni siquiera nada absolutamente de teología, nada ni siquiera de las creencias, fíjense nada más, sino pregunta precisamente el juicio está en el amor, ¿sí? Aquí lo vemos, ¿sí? En lo que le hicimos o dejamos de hacer a los más pequeños.
Y realmente a quien lo dejamos de hacer o lo hicimos, pues es a Jesucristo mismo. Pero bueno, dijimos con esto de es importante conservar la salvación, es decir, es importante que vayan unidas la fe y las obras, sí es importante. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra. Y al mismo Tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Estamos de regreso en su programa Formación Comunitaria y estamos viendo cómo las obras sí nos van a acompañar cuando nosotros vayamos a presentarnos ante el juicio divino. Vuelvo a repetir, ellas definitivamente, el único que va a darnos la salvación es el Señor. Y bueno, lo tenemos nosotros muy claro también cuando Él, ¿verdad? Él, en el último instante, estando en la cruz, el ladrón se arrepiente y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Él le dice, ¿verdad? Te aseguro que estarás conmigo en el cielo. Es decir, el Señor da la salvación a quien quiere y como quiere, con obras o sin obras, ¿verdad? Es decir, Él es el que da la salvación, nadie más. Nosotros no podemos decir, son mis obras quien me salvan, o es mi fe quien me salva, ¿verdad? Es Él quien me salva, solamente es Él, solamente Él es el que da la salvación. Y Él puede hacerlo con o sin obras, es Él libre totalmente, es Dios todopoderoso. Pero la palabra de Dios sí nos dice que sí son importantes y que sí nos van a acompañar las obras, como hemos leído en el Apocalipsis, donde dice sus obras los acompañan. Y hemos visto también, clásico, en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, como Él dice que al juicio final pues aparta a su derecha a aquellos corderos que dice, porque vengan a mí, benditos de mi Padre, a recibir en herencia el reino preparado para ustedes. Porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste. Todo eso es asistencia al más pobre. Y todavía dicen ellos, pero ¿cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? Cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hijos, conmigo lo hicieron, ¿sí? Y esto es para todos, para todos. ¿Cuáles son los más pequeños? Los más pobres, los niños, los viejitos, los sacerdotes, los necesitados, el joven que no tiene trabajo, el joven estudiante, es decir, cualquiera que tiene necesidad. Pero no solamente esta cita bíblica la tenemos aquí, vamos a ir, por ejemplo, al capítulo 16 de San Lucas, donde nos habla del rico malo y el Lázaro el pobre, así dice la perícopa. ¿Sí? El rico ni siquiera le ponemos nombre, no sabemos cómo se llama, pero Lázaro sí sabemos su nombre. ¿Por qué? Pues para muy especialmente denotar que ya en el reino del cielo, aquí, el que no valía nada, el que nadie sabía su nombre, el que solamente decía, es el limosnero que estaba allí pidiendo limosna, o el cobijas, había una persona en mi pueblo que le decían el cobijas, ¿verdad? Ni siquiera tenía nombre. Pues allá en el cielo va a tener su nombre. El que aquí no tuvo su nombre, en el cielo sí va a tener su nombre. Y aquí por eso el rico no sabemos su nombre, mas Lázaro, el pobre, sí sabemos su nombre. Y dice así, era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas, y uno pobre llamado Lázaro, que estaba echado junto a su portal cubierto de llagas. Deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Entonces en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham,
ten compasión de mí y envía a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora bien, pues él es aquí consolado y tú atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allí puedan pasar donde nosotros. Replicó: con todo te ruego, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Díjole Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Le contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces es muy claro definitivamente ese abismo que dice el rico, que en alguna parte, no sé dónde vi que se llamaba Opulón, o no sé dónde lo vi, que según esto se llamaba Opulón por la opulencia, ¿verdad? O así le pusieron, ¿verdad? Entonces este rico y este pobre, sí, hay un abismo infranqueable, es decir, él lo dice: hay un abismo entre tú y él, ni tú puedes venir, ni Lázaro puede ir allá. Pero no es un abismo que Dios pone, es un abismo que yo puse, que el rico va poniendo. Él puso el abismo aquí en la tierra. Dice que el pobre deseaba hartarse de las obras de ese rico. Ni siquiera le pedía algo de su mesa, simplemente las limosnas, y ni siquiera eso se le daba. Entonces, ¿quién hizo el abismo? No Dios. El abismo lo fue haciendo el rico. El rico se fue alejando cada vez más y más y más del pobre, de tal manera que al final hubo un abismo que ya no se podía cruzar. Entonces, cuidado con el abismo que nosotros hagamos aquí en la tierra con los más necesitados. Ese abismo de verdad nos va a separar de ellos en el cielo, y no solamente de ellos, sino de Dios. Y nosotros aquí podemos decir: qué justo es el Señor, qué justo. Dice: tú recibiste aquí tus bienes, sin embargo él recibió solo males, ¿sí? Ahora él es aquí consolado y tú atormentado. Nosotros podemos decir, y es a veces la gran pregunta, ¿verdad? La gran pregunta: ¿por qué les va bien a los ricos y a los pobres les va mal? ¿Por qué les va bien a los secuestradores y a los pobres les va mal? Precisamente por eso, definitivamente, yo cuando leí eso, ay, de verdad se me estremeció el corazón, que en una ocasión le dijo Dios en una locución a un santo, le dijo: pero ¿por qué les das tantas bendiciones a ellos si son matones, si son secuestradores, si son ladrones? ¿Por qué les das tantas bendiciones? Míralos felices, con salud, míralos, están bien, bendecidos. Y entonces lo que le dijo Dios fue esto, dice: yo aquí les tengo que pagar, si hicieron algo bueno, les tengo que pagar aquí en la tierra con bendiciones, porque no les voy a poder pagar en el cielo, porque no van a ir al cielo. Así que aquí en la tierra les doy su pago, porque en el cielo no lo van a tener. ¡Ay, qué terrible! ¡Qué terrible! Y ahí entonces unimos lo que acabamos de ver en San Mateo, que dice: no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, porque si no, ya vas a tener tu recompensa aquí en la tierra. Mas sin embargo, si nadie lo sabe, el Padre que ve en lo secreto te recompensará en el secreto, es decir, en el último día, en el cielo. Y aquí lo vemos muy claramente. Ese abismo, pues, lo separa, y es el que de verdad hizo el rico con el pobre. Así que las obras sí nos acompañarán. Junto con la fe, hagamos obras. Quiero nada más recordarles a todos que vamos a tener nuestro desayuno Pro Radio Koinonia el próximo 18 de abril en La Escondida, en el restaurante La Escondida y en Las Palmas. Ustedes pueden ir, y vamos a tener como invitado especial al Padre Israel, y también va a estar el trío, ¿verdad? Va a estar ahí cantando, así que va a ser algo especial. Ya tenemos los 2 restaurantes ya abiertos y apartados para nosotros, porque se cuenta que va a haber muchísima gente, así que lleguen temprano para que puedan tener un buen lugar.
Recordamos, 18 de abril en el restaurante Escondida tenemos desayuno pro radio Koinonia. El costo pues un poquito ya más, un poquito nada más, 120 pesos, ¿verdad? Entonces se hace un ambiente precioso. Todo el mundo sale con regalos porque se rifan regalos, ¿verdad? Las mismas personas, preciosas personas, llevan regalitos y hay unos regalos muy, muy buenos que llevan, ¿verdad? Me ha tocado ver que llevan en alguna cadenita de oro, cosas así, ¿verdad? Otros no está tan bien, ¿verdad? Pero todos con un gran amor. Pero hay regalos muy, muy buenos, sobre todo muy bien arreglados, ¿verdad? Muy dignos y los rifamos allí. Y bueno, pues todo es para ayudarnos en la radio. Así que pues ayúdenos cooperando yendo a este desayuno el próximo 18 de abril a las 9 de la mañana. ¿Sí? Vamos terminando. Les agradecemos su atención, les agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa Formación Comunitaria. Dios les bendiga. Recordemos siempre que vivimos en comunidad, que todos somos una familia y que es viviendo juntos por los demás como podemos vivir de verdad el Evangelio que Jesús nos enseñó. Gracias y hasta nuestra siguiente emisión. En vida o muerte somos del Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio ante el Señor y ante Él toda rodilla. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.